Hola, mi nombre es Jacqueline. Mi nombre es Mariana. Bienvenidos a ¿Qué dice la historia? Mariana, ahora hablemos un poco acerca de la historia del Renacimiento y quiero que tú me compartas algunos cambios sociales, políticos y culturales que influyeron en este periodo. Sí, Gaby, con mucho gusto. La recuperación de temas y aspectos propios de la cultura grecorromana, como la armonía, la mitología griega o la perfección de las proporciones como símbolo de belleza. El Renacimiento es el fenómeno cultural que retoma los principios de la antigüedad clásica y los actualiza a través del humanismo. Ahora, Jackie, ¿tú me podrías dar unas características acerca del Renacimiento? Algunas de las características son que el ser humano era el centro del universo, la pérdida del poder de la iglesia en favor de la razón, que la fe pasa a ser en segundo plano por la creencia de que el conocimiento es la causa principal de la felicidad y a su vez del sufrimiento del ser humano, las consecuencias de su ignorancia y la búsqueda de la perfección y la simetría con líneas proporcionadas en el arte como la pintura o la escultura, para la presentación del cuerpo humano. También en el Renacimiento una de las características es la revaloración de la ciencia como las matemáticas, la geometría, la anatomía, la filosofía o la botánica. Ahora, Mariana, ¿tú podrías explicarnos qué periodo fue que abarcó el Renacimiento? Sí, esta época empezó a finales del siglo XIII, primero en el ámbito literario y de la pintura, y se desarrolló plenamente del siglo XIV al siglo XVII, extendiéndose a múltiples artes y también a la ciencia. También en el Renacimiento hay aportes importantes para la humanidad y eso nos lo va a hacer saber Jackie. Los aportes que se destacan en el Renacimiento son los descubrimientos, las grandes innovaciones como la imprenta, las vías marítimas, la conquista de nuevos continentes, entre otros que generan una predisposición a nivel masivo para aprender y explorar. También se obligaron a las personas a pensar, a replantear y a experimentar y explorar todo lo que ya se conocía, pero querían saber un poco más acerca de ello. También se considera que habían preguntas infinitas para el mundo y los seres humanos. Ahora, Mariana, ¿tú podrías hablarnos un poco acerca de las técnicas artísticas que existieron en el Renacimiento, como por ejemplo el claroscuro y algunos de los otros métodos que ellos utilizan? En esta época del Renacimiento, los artistas se preocupaban principalmente por pintar escenas realistas y la perspectiva lineal les proporcionó un método confiable para lograr este realismo, lo que ayudó a que sus pinturas fueran aún más cautivadoras. En el Renacimiento hubo tres técnicas principales de pintura: el fresco, el temple y el óleo. Durante los siglos XV y el siglo XVI, los maestros renacentistas comenzaron a perfeccionar las técnicas de sombreado, comenzando un papel oscuro teñido de marrón. El artista dio una dimensión a sus dibujos al pasar a los tonos oscuros a claros. También en el Renacimiento existió algo llamado mecenazgo, el papel de los mecenas en la promoción de artistas. Jackie nos va a hablar un poco de lo que esto era. El mecenazgo hace referencia a las personas que eran ricas y que también adoptaron el papel de mecenas, utilizando parte de su dinero para impulsar los proyectos artísticos o financieros de la carrera de los artistas. En este caso hace mención a los burgueses, ya que eran los que coleccionaban el arte de la época. Mariana, en el Renacimiento hubieron temas y motivos religiosos que fueron de mitología y de algunos retratos que hicieron representación del cuerpo humano. ¿Tú podrías explicarnos un poco acerca de esto? El Renacimiento es un periodo cultural y artístico que se extendió desde el siglo XIV hasta el XVII. Estuvo marcado por una serie de temas y motivos clave que reflejaban un renacer del interés por la antigüedad clásica, así como una nueva valoración del individuo y la ciencia junto con la naturaleza. En el Renacimiento hubo un impacto el cual sentó bases para el arte moderno y Jackie nos va a hablar de eso. Para resumirles un poco, el Renacimiento no solo revolucionó el arte de su tiempo, sino que también sentó las bases para la transformación artística que se vería siglos después, como por ejemplo en la actualidad, o en el arte, en ese entonces en el arte moderno. Las técnicas, los temas y sobre todo la mentalidad de experimentación y exploración personal
inaugurado durante este periodo continuaron evolucionando, llevando el arte a nuevas fronteras creativas en los siglos XIX y siglo XX. Bueno, ahora vamos a hablarles un poco de Rafael Sanzio. Y Mariana, yo tengo ciertas preguntas para ti. Mi primer pregunta es, ¿cuál era el apodo de Rafael Sanzio? Fíjate, Gaby, que es bastante interesante su apodo porque a él le decían el artista universal, ya que fue uno de los pintores más talentosos del Renacimiento italiano. Ok. Ajá. ¿Por qué crees tú que admiraban sus obras? Por lo que pude percibir en varias investigaciones y tesis y demás, sus obras eran admiradas por la claridad de sus formas y la facilidad de composición, ¿verdad? O sea, no eran tan complejas de poderlas entender y así. Ok. Mariana, ¿cuál es la sensación que transmitía su arte? ¿O qué crees en qué se basaba más él? ¿Qué era lo que le llamaba la atención a la gente? Como lo más puntual. ¿Qué podrías decirme tú de eso? Como él fue un arquitecto bastante popular durante su vida, la sensación que él transmitía en sus artes era energía y también era como que se caracterizó bastante por la energía juvenil, más bien siento yo por la energía juvenil. Eso era lo que lo llevó y lo catapultó como un artista bastante reconocido en el Renacimiento. Mariana, por lo que tengo entendido, Rafael era conocido como niño prodigio. ¿Tú podrías explicarme un poco de esto o por qué era que lo trataban así? Sí, Gaby, fíjate que por lo que yo percibí fue que desde muy niño pues él quedó huérfano y su papá también era un artista. Entonces él a los años él quedó huérfano de mamá y papá. Entonces el papá tenía un negocio también de arte y es ahí también donde se catapulta y todos empiezan a notar de que Rafael Sanzio tiene muchas capacidades y mucha habilidad para el arte. Tanto así que a muy corta edad él empezó a exhibir sus obras y así. Y lamentablemente falleció a los 37 años de edad por una enfermedad. Él, aparte de ser un buen artista, era bastante enamoradizo, fíjate. Entonces, según lo que se logra percibir y lo que se logra investigar, es de que él murió por una enfermedad venérea porque él tenía muchos amoríos, le llamaban en ese entonces y le siguen llamando. Tenía bastantes amoríos y no solo era aclamado por lo que hacía, sino también porque pues era un hombre muy amoroso y así. Fíjate, Gaby. Conocido por ser romántico. La verdad. Me parece. Creo que es bastante interesante la historia de Rafael. Y yo también quiero contarles un poco acerca de Vinicio Centella. Entonces, creo que Mariana tiene algunas preguntas para mí. Claro, Gaby, fíjate que estuve leyendo e investigando a tu personaje y se me hizo bastante interesante, pero hay algunas cosas que no me quedaron claras y yo confío y sé que tú me puedes como que aclarar esas nubecitas que tengo en la cabeza. Entonces, tal vez una de esas preguntas es que puntualmente, ¿por qué es conocido Tiziano? Tiziano es bastante conocido ya que él era una persona con mucha riqueza y no se le dificultó como ser un artista reconocido, ya que su padre también lo fue y fue quien como que lo posicionó. Entonces él desde muy pequeño estudió en lugares de mucho prestigio donde aprendió no solo técnicas y con el tiempo se fue desarrollando. Ah, qué interesante, Jackie. Y fíjate que también está como que esa duda de cuándo fue que verdaderamente nació, cuál es su fecha de nacimiento. Fíjate que esto es un poco confuso porque él en sus pinturas relata varias fechas, entonces no han como acordado una. Pero se dice que nació a finales del siglo XV, pero también se hace mención que en 1477 a 1490 pudo haber sido durante este periodo que él nació, pero no se tiene exacta la fecha, entonces todavía está como en proceso de a cuál creerle. Ay, mira, pues qué complicado, porque tal vez yo siento que él lo que
quería jugar con las personas que llegaran a ver su arte y jugar con la mente de las personas más que todo. También me surge la duda de cuáles eran las características de sus pinturas. Ok, fíjate que las características de las pinturas de Rafael eran como muy detalladas en enfocarse en el rostro femenino. Bueno, más que todo él pintaba figuras femeninas, pero se enfocaba mucho en el rostro sin que sus pinturas fueran vulgares, porque él decía que no le importaba mostrar un busto, sino que rasgos finos, como por ejemplo el de los labios, el de los ojos. Entonces, al inicio, cuando él empezó a realizar ciertas pinturas, él utilizaba colores, pero utilizaba colores de hierbas y de flores que las exprimía, era como un jugo. Entonces, por eso también creo que es bastante conocido su arte. Sí. Solo para hacerte mención, él inició dibujando a la Virgen y en los muros con la pintura que exprimía de las flores. Entonces sí creo que era bastante diferente su perspectiva. Correcto. Ay, sí, y también llega a surgir la duda de cuáles fueron o son sus pinturas más famosas, y también pues saber si tú tenés en mente alguna, el por qué se volvió famosa esa pintura. Sí, tiene varias pinturas famosas, pero Flora es una de sus pinturas más famosas. Esta es alrededor de 1510. Esta pintura más que todo es de una mujer y creo que los detalles del cuello, de la vestimenta y como tal del rostro son muy llamativos. Es una pintura muy bonita y bastante interesante. Creo que esa es la más famosa que él tiene, fíjate. Sí, qué interesante tener esa noción, ¿verdad? De que él utilizaba la naturaleza. En el Renacimiento, si bien es conocido, se usaba bastante lo que era la naturaleza y la ciencia también, pero él sí utilizó bastante lo que tenía a sus alrededores, me imagino. Es correcto. Mariana, creo que tenemos que hacer mención acerca de dos obras bastante importantes que más adelante ustedes lo van a ver. Y esto fue ¿Qué dice la historia? La pintura de la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio es una obra maestra del Renacimiento italiano. Este está cargado de significados simbólicos y referencias filosóficas. Este análisis semiológico de la obra nos va a dar paso a poder descifrar ciertos signos visuales y algunos que otros conceptos que la componen, destacando cómo se representan ideas complejas a través de la estructura de esta pintura. El contexto histórico y cultural. La obra, como bien se sabe, fue encargada por el Papa Julio II. También existen signos y significantes principales. Los personajes de la Escuela de Atenas representan las figuras de los grandes filósofos de la antigüedad clásica. Bien sabemos, el centro de la composición está dominado por Platón y Aristóteles, quienes están rodeados por otros pensadores como Sócrates, Pitágoras, Ptolomeo y varios más. La denotación y la connotación que podemos observar en el arte. La denotación, la pintura representa a varios filósofos griegos en un espacio majestuoso y arquitectónico. Probablemente queda la imaginación de cada quien inspirado en la Basílica de San Pedro o en uno que otro edificio clásico romano. También la connotación es el conjunto de personajes, no solo representan el conocimiento y el aprendizaje, sino también el ideal renacentista de la armonía entre razón y fe, ciencia y arte, que eran como que las principales aspiraciones que tenían los pensadores de esa obra. La codificación visual, que es algo muy importante, la disposición de los personajes es clave en la codificación. Si bien sabemos, los filósofos no están representados de forma estética, sino de diferentes gestos y posiciones que sugieren y también abren espacio a diálogos intelectuales. Por lo que se puede percibir, Sanzio codifica las posiciones de los filósofos para crear algún tipo de narrativa visual, como gestos y miradas, y también la arquitectura, como los arcos monumentales y las estatuas de Apolo y Atenea, y la perspectiva lineal, que como bien sabemos era una de las áreas que más dominaba Sanzio.
Y por último, los contrastes simbólicos. Uno de ellos puede ser el idealismo. El hecho de que Platón y Aristóteles estén en el centro de la obra no es como algo que haya surgido de la nada, sino que Sancio decidió utilizarlos así para poder hacer referencia de que ellos fueron como el centro de la escuela de Atenea y dar paso a esa ovación y representación de respeto hacia ellos. Ahora vamos con la compañera Jackie, que ella les va a hablar acerca de... La pintura de Venus de Urbino fue realizada por Tiziano Veselio. En esta obra representa la figura femenina y algunas connotaciones sociales y estéticas de la época. Venus es una mujer que simboliza sensualidad y riqueza. Representa un ideal estético en la época del Renacimiento. Esta pintura nos atrapa por sus colores y figura, y esto hace que nuestra contemplación esté ligada a pensar en la belleza. Venus de Urbino fue realizado en óleo en 1538.